a la tarde, así que empezaremos con Laura, que no sé si está por aquí, que no la veo con tantos participantes. Sí, estoy aquí. Sí, vale, Laura, muchas gracias. Pues simplemente para introducirte un poquito, Laura estudió física, hizo un máster en física y tecnología de los láseres en la Universidad de Salamanca, donde también está haciendo el doctorado en física. Y ella tiene una beca FPU de formación del profesorado universitario y está estudiando esquemas para la espectroscopía por armónicos de orden alto. Así que, Laura, te doy paso. Si quieres, supongo que tengo yo que dejar de compartir mi presentación y puedes compartir lo que tú tengas. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y mientras Laura prepara esto, como os he dicho, cualquier pregunta que tengáis la dejáis por aquí en el chat e intentaremos responderlas todas. Vale, ¿veis mi pantalla ahora? Sí, sí que la vemos. Vale, perfecto. Perfecto. Vale. Todo tuyo, Laura. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y gracias también al área de Sedóptica por organizar el webinar, que creo que puede ser muy interesante. Y bueno, pues buenas tardes a todos y os voy a contar un poco mi experiencia personal respecto al doctorado, de por qué decidí hacer el doctorado y por qué elegí el sitio que elegí. Y además os voy a explicar un poco en qué consisten los contratos FPU y cómo va un poco el proceso de solicitud de estos contratos. Entonces, ¿por qué hacer el doctorado? Bueno, yo creo que esto es una decisión muy personal y que depende de los gustos y preferencias propios de cada uno, ¿no? En mi caso, me llamaba mucho la atención el tema de la investigación porque tenía mucha curiosidad por aprender nuevas cosas sobre el mundo y quería meterme de lleno en la ciencia y, bueno, porque la ciencia no se hace sola, hay que hacerla, ¿no? Y entonces el doctorado creo que te proporciona las herramientas y los conocimientos necesarios para meterte en el mundo de la ciencia y además los vas poniendo en práctica mientras los adquieres, o sea que vas haciendo las dos cosas un poco a la vez. Y por lo tanto yo creo que es algo que no solamente es útil si tú quieres dedicarte en un futuro a tener una carrera científica, sino que de por sí ya creo que es interesante como etapa y como trabajo. Además que yo creo que se valora bastante bien aunque luego te dediques a otra cosa. Y aunque la investigación es lo más importante del doctorado, pues también tiene otros aspectos. Y es que, por ejemplo, puedes dedicarte un tiempo de tu doctorado a la docencia universitaria. Esto depende del sitio en el que estés y del tipo de contrato que tengas. Pero, por ejemplo, en el caso de los contratos FPU, pues tienes unas horas obligatorias de docencia universitaria. Y luego, por otro lado, a mí personalmente me gusta mucho el tema de la divulgación científica y el doctorado pues te permite hacer divulgación. Por un lado, tienes que, a través de conferencias, seminarios, etcétera, puedes presentar tus resultados científicos a la comunidad y también aprender de los demás, claro, pero también puedes participar en actividades de divulgación más básica hacia la sociedad. Con lo cual, para mí me parecía un tipo de dedicación muy completa, hacer tanto investigación como docencia como divulgación, y por eso me lancé a hacer el doctorado. Ahora, ¿dónde hacer tu doctorado? Bueno, yo elegí el grupo de investigación de aplicación de láser y fotónica de la Universidad de Salamanca y la decisión fue sobre todo debido a la trayectoria que llevaba, porque como decía Alex, hice el grado y el máster en la Universidad de Salamanca y ya durante estos dos estudios pues me metí un poco en el tema de la investigación, porque a raíz del TFG, de una beca de colaboración que tuve en el grado y del TFM, pues ya empecé a investigar un poquito con mis tutores, que son ahora también mis tutores de tesis, Luis Plaja y Carlos Hernández, y la verdad es que me encantó la temática, porque empecé a investigar en la rama de la autociencia, de procesos que ocurren en tiempos muy breves, y me gustó tanto que quería dedicar a hacer la tesis sobre ello. Y bueno, hay que decir que la ciudad también influye. Y bueno, respecto a dónde hacer tu doctorado, mi consejo personal es que no por irte más lejos significa que vayas a estar en un grupo mejor o a hacer un doctorado mejor, porque hay grupos más pequeños en ciudades menos conocidas en las que se hace muy buena ciencia también y en la que puedes estar muy a gusto en ese grupo, con lo cual no hace falta irse a Cambridge para hacer un buen doctorado. Además, la carrera científica es algo que te exige mucha movilidad porque tienes que ir a congresos, tienes que hacer estancias y luego si haces postdocs también tienes que hacer algunas cosas fuera.
Entonces yo pensé que creo que no hace falta apresurarse por salir fuera, básicamente. Vale, os voy a contar ya en qué consiste el contrato FPU. FPU significa Formación de Profesorado Universitario. Y las características más importantes serían que, bueno, es un contrato estatal del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para estudiar en cualquier área del conocimiento científico, unos estudios de doctorado, y en total se abren unas 850 ayudas por convocatoria. Una característica que es distinta de este contrato respecto a otros contratos predoctorales es que la docencia universitaria es obligatoria y tienes un mínimo de horas, que son 90 horas, que tienes que cumplir a lo largo de todo el doctorado, es un número de horas total. Luego también tenemos un máximo de horas de docencia, que son 60 horas por año y 180 horas en total, lo cual creo que está muy bien porque eso te restringe el número de horas de docencia que te pueden pedir que hagas y así te aseguras de que puedas dedicar mucho tiempo a la investigación, con lo cual puedes compaginar bien las dos cosas. En cuanto a la duración, pues está restringida de 1 a 4 años y la cuantía económica pues varía un poco de unas convocatorias a otras, pero suele ser como unos 1.100 euros para los 2 primeros años de contrato, unos 1.200 para el tercer año y unos 1.500 para el cuarto año, mensuales, claro, en 14 pagas anuales. ¿Y dónde podemos encontrar toda la información sobre las FPU? Pues en la página del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Antes toda esta información estaba en la página web del Ministerio de Educación y Deporte y, bueno, el antiguo ministerio, y ahora como han hecho este nuevo ministerio, pues lo podéis encontrar todo aquí y ya han puesto, pues, que si las convocatorias, los trámites, etcétera. Y bueno, yo creo que el documento más importante es este documento del BOE que os tengo aquí señalado, que es el de resolución por la que se convocan las ayudas, que ahí es donde viene todos los requisitos, todos los baremos y todos los detalles de la ayuda. En cuanto al proceso de aplicación, pues lo primero es que hay que cumplir ciertos requisitos. Tiene que cumplirse una de estas 3 opciones. O bien que estés matriculado en un programa de doctorado, o bien poseas un título de máster que dé acceso a un programa de doctorado, o estés matriculado en un máster que dé acceso a un programa de doctorado. Yo creo que la última es la que más suele cumplirse y es la que se cumplía en mi caso, pero como veis hay otras opciones. Además, una cosa importante es que para poder iniciar el proceso de aplicación tienes que tener ya una cierta nota mínima en la titulación que presentes. Por ejemplo, en la rama de ciencias, si tienes el grado en física, por ejemplo, pues tendrías que tener un 7,13 para poder presentarte. Para la convocatoria de 2019 al menos fue esa nota. Y para solicitarlo, pues se hace a través de la sede electrónica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y el proceso de aplicación pues, consiste en 2 fases. En la primera fase, lo único que se tiene en cuenta es la nota media ponderada del expediente académico, de la titulación o de las titulaciones que presentes. Lo de ponderada lo que quiere decir es que no solamente tienen en cuenta la nota media de tu expediente, sino que tienen en cuenta también dónde la has estudiado. Porque, por ejemplo, si has estudiado en una universidad en la que la nota media de esa titulación es más baja que en el resto de España, pues te suben un poco la nota para compensar esa diferencia. Esta ponderación pues afecta poco a la nota, como mucho, yo creo que son como mucho 2 décimas o así, pero a veces puede ser importante. Y para que os hagáis una idea, pues el año pasado la nota de corte en física fue 8,67 para esta fase, que es un poco más alta que la de los años anteriores. Entonces, en esta fase se seleccionan a 3 candidatos por cada una de las ayudas y a ellos se les informa de que ha pasado a la fase 2. Y en la fase 2 hay que presentar estos documentos que os pongo aquí, que es el currículum vitae del solicitante y del director de tesis, el historial del grupo donde vas a hacer la tesis y la memoria del proyecto. Estos documentos van a conformar el 60% de tu nota de evaluación y luego el 40% va a ser la nota media ponderada. Entonces, con toda esta información es lo que evalúan para decidir si te dan el contrato o no. En cuanto a las fechas de todas estas fases, convocatorias, etcétera, pues aquí el problema es que las fechas son muy variables de unos años a otros, entonces hay que estar muy atentos a cuando se abre la convocatoria.
Para que os hagáis una idea, los 2 años pasados ha sido en torno al mes de octubre, cuando se ha abierto la solicitud. Pero los años anteriores pues fue diciembre, enero, entonces yo creo que a partir de septiembre es cuando hay que estar un poco atentos. Y además te dan un plazo pues de unas 2 o 3 semanas para presentar la documentación de la fase 1. Luego ya la de la fase 2 te la piden más adelante si has pasado, claro. Y bueno, en total todo el proceso pues dura en torno a un año, desde que empieza la solicitud hasta que te la conceden, con lo cual hay que pensar esto con mucha antelación. Y, por ejemplo, si vuestra idea es empezar ahora el máster y luego hacer el doctorado, pues durante el máster habría que pedir ya hacer la solicitud para el contrato FPU. Y por desgracia, pues todas estas cosas van bastante lentas. Vale, y ahora os voy a dar unos pequeños consejos para la preparación de la documentación para la fase 2. Bueno, yo creo que lo más importante es fijarse bien en los criterios del documento del BOE para saber cómo van a evaluar estos documentos. Porque suelen ser cosas bastante específicas, entonces a la hora de elaborar tanto el currículum como el historial del grupo como la memoria, hay que fijarse bien qué es lo que quieren que escribas. Y en cuanto al currículum, pues, por ejemplo, te piden esta serie de cosas. He rodeado aquí las que creo que son un poco más importantes. Entonces, por ejemplo, en cuanto a los premios y distinciones, pues te piden algunos muy específicos, pero yo creo que aquí personalmente creo que es mejor poner cualquier premio que tengáis así importante, porque sé de casos en los que, aunque no fuesen los mismos premios que están aquí escritos, también se valora positivamente tener a veces otros premios. Los idiomas también son importantes. Por ejemplo, a mí me vino muy bien tener un certificado de idiomas de estos de Cambridge. Y luego, pues, becas de colaboración o contratos con la universidad, o publicaciones, participación en congresos, etc. Pero bueno, en este apartado, el mensaje que me gustaría daros es que no os preocupéis si no tenéis muchos méritos aquí, porque si estás iniciando ahora mismo tu carrera universitaria, es normal que aquí se tengan pocos méritos, y yo creo que es la situación más habitual. Por ejemplo, yo en este apartado tuve 0,4 sobre 2, lo cual es una nota bastante baja, y aún así luego conseguí el contrato. Así que yo intentaría tener los máximos méritos posibles, pero no me agobiaría mucho si no se tiene. Luego, en cuanto a la memoria, pues yo creo que lo importante es dedicarle tiempo y hacerlo con detalle, porque es una parte muy importante y que puede ser decisivo en cuanto a que te den el contrato o no, simplemente el hecho de explicarlo todo bien. Entonces, yo lo que trataría es explicar bien el state of the art del tema del cual va a ir tu tesis y cuál es la novedad que tú vas a aportar con tu tesis a ese campo. Luego, la metodología también tiene que ser detallada, qué herramientas vas a usar, cómo vas a hacer la tesis. Y todos los objetivos y líneas de investigación también tienen que ser bastante específicos y estar planificados temporalmente. Que luego eso no quiere decir que se tenga que cumplir a rajatabla los planes que tienes puestos en la memoria, pero tienes que transmitir que está todo bien planificado y bien estructurado. Y bueno, ya para acabar, me gustaría comentar un par de cosas que creo que son importantes de los contratos FPU. Y es que, por un lado, se pueden hacer estancias en otros centros de investigación. Para ello hay que solicitar unas ayudas económicas, que son unas convocatorias aparte, son independientes. No es como otras ayudas que tienen como una bolsa ya reservada para hacer estancias, sino que en la FPU es una convocatoria independiente. Y es un número de ayudas limitado. Aunque he de decir que son bastantes, y yo creo que es raro que te quedes fuera si lo pides un par de veces. Y bueno, la cuantía que se te otorga pues depende del lugar de destino, y como veis hay 2 modalidades distintas. Y bueno, esto es interesante porque te permite obtener el título de doctor con mención internacional si estás al menos 3 meses en el extranjero. Y luego está otro aspecto, que es la posibilidad de un periodo de orientación postdoctoral, que consiste en que si finalizas la tesis y la lees y haces todo tu correspondiente docencia con al menos un año de antelación respecto a cuando tenías planificado cuando se acaba la ayuda, pues te permiten hacer un año de postdoc. Y bueno, eso sería todo lo que quería contaros, así que muchas gracias por vuestra atención, y si os puedo ayudar con alguna duda que tengáis, pues no dudéis en preguntarme. Aquí os dejo mi dirección de correo si preferís hacerlo por ahí más tarde, y nada, pues eso sería todo.
Muchas gracias, Laura. Yo creo que queda súper claro. Estaba intentando pensar yo alguna pregunta de, por ejemplo, que yo tuve cuando hice mi aplicación en mi época y yo creo que lo has cubierto todo súper, súper bien. ¿Has, Me has- alegro. has pensado en pedir tú alguna ayuda para ir al extranjero o aún no? Sí, iba a pedirla este año, pero como ha habido todo este problema, y además este año se han retrasado mucho en sacar la convocatoria, de hecho todavía no la han sacado. Entonces estoy pendiente a ver si la sacan pronto y puedo irme en septiembre al extranjero, pero bueno, no sé cómo será con todo este jaleo que hay. Vale. Y las puedes pedir, ya no recuerdo bien si esas ayudas para ir al extranjero las puedes pedir en cualquier momento. Me parece que tenía que ser a partir del segundo o tercer año. Había como una limitación, ¿no? De tiempo, no podía ser Sí, hasta 6 meses antes de acabar la tesis o algo así. sí, exacto, sí. No puede ser, creo que no puede ser ni en los primeros 9 meses, si no recuerdo mal, ni en los últimos 6 meses, como decía, o algo así similar. Entonces tiene que ser Vale. un poco en el intermedio. Vale. Pues no veo preguntas por aquí por el chat. De momento, que ha habido un montón de mensajes. Quizá me he perdido alguna, pero creo que no. Que yo creo que lo has explicado muy, muy bien. Y en tu caso veo que también ha sido una línea continuista en el sentido de que hiciste la carrera, el máster, supongo que el TFM también lo hiciste con tus directores de tesis. Sí, fue todo con ellos, entonces me gustaba mucho el tema, entonces por eso decidí seguir con ello. Exacto. Así que, bien, como también hemos cubierto como 20 minutitos, si te parece bien, pasamos a la siguiente ponencia y si tú quieres lo que puedes hacer es dejar tu email también aquí en el chat y así Vale, si alguien tiene alguna duda quizá te pueden contactar por email. vale, perfecto, genial, ahora lo ¿Sí? haré. Vale, Laura, pues muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.